Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a la segunda clase del segundo periodo de Psicología Experimental. En esta oportunidad será un video breve porque vamos a describir a la observación y cómo se utiliza en la experimentación, ¿vale? Bueno, la observación podríamos resumirla a grandes pasos como una de las herramientas principales para el tema de la experimentación porque es la forma en la que podemos corroborar y comprobar el entorno, ¿no? Se sabe que la vista es de los órganos sensoriales que tenemos como seres humanos principales para la supervivencia, ¿no? Un ejemplo que podríamos poner de esto es que finalmente nosotros si queremos buscar algo nos es mucho más fácil lograrlo a través de la vista que a través del tacto, del olfato, de del gusto, ¿no? Incluso del oído. Entonces, la vista para los seres humanos resulta ser una de las principales herramientas que tenemos para justamente experimentar el entorno. Y bueno, cuando estamos hablando de un método más específico y categórico respecto a cómo se hace la observación para referirnos a temas de investigación, nosotros nos vamos a topar con que tenemos tanto tipos de observación como tipos de instrumentos que nos ayudan a nuestra observación. Los que elegí en esta ocasión son los que principalmente vamos a utilizar como psicólogos, ¿no? Psicólogos en experimentación, porque existen millones y millones, ¿no? Y bueno, acá lo interesante está en que nosotros cuando hablemos de tipo de observación va a ser parte de nuestro diseño experimental poder decir el tipo de observación que vamos a utilizar en el experimento o en la experimentación que estemos usando. Entonces esto va a ser importante que entiendan la diferencia entre cada uno para que cuando ustedes empiecen a diseñar su protocolo de investigación puedan determinar qué tipo de observación van a llevar a cabo. Esto es importante porque es lo que va a guiar, ¿no? El tipo de datos que tú quieres obtener y cómo los vas a reportar, ¿vale? Entonces, depende de cada investigación que ustedes elijan, es el tipo de observación que se va a dar. Eh, Esto, bueno, ustedes me parece que esta semana me van a entregar avances de su investigación, ¿no? De lo que ya hayan investigado del tema, para que podamos hacer justamente lo que la próxima semana hablaremos sobre la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es lo que quieres investigar de eso específicamente que hayas visto que no se ha investigado antes o que no se ha profundizado antes? Para eso ya utilizaremos esto. De momento, les había dicho que iba a subir una rúbrica para los criterios del trabajo que me van a entregar. Realmente, pues creo que y considero que es mucho más fácil que les explique aquí rápido qué es lo que me tienen que entregar. Únicamente quiero un texto, las cuartillas que ustedes consideren. Tiene que ser parafraseado, esto quiere decir que no van a ser citas textuales. Cita textual es que tal cual dice el libro, así pongo en mi investigación. Cuando es parafraseado, quiere decir que lo vas a poner en tus propias palabras, o sea, el trabajo de redacción va a ser tuyo, pero como no es una idea tuya, tienes que hacer las citas. Mínimo, quiero que pongan 5 citas y en referencias, quiero que me pongan igual 5 referencias. La cita es lo que se pone en el momento donde tú estás redactando. La cita es, esta idea es de fulanito, es lo que va entre paréntesis en el texto que ya les pasé, y la referencia es lo que se pone hasta el final, que quiere decir de dónde sacaste tu información. Entonces ahí vienen los datos del libro, de la página, del documental, de donde tú lo hayas encontrado, ¿vale? Nada más, lo único que te pide es que sea citas parafraseadas, no textuales, que sean 5, tanto citas como referencias. Si tú pones una referencia que no está citada, ese trabajo estará mal porque, digamos, estás poniendo libros pero no me dijiste dónde los usaste. Y si pones citas que no tienen referencia, pues no me estás diciendo de dónde los sacaste, entonces también va a estar mal. Una cita siempre se acompaña de una referencia, ¿vale? Importantísimo. Y pues lo único que te pido es que sea texto justificado, no quiero que esté todo masticado a la orillita, ¿no? Digamos que esté justificado todo tu texto en un mismo formato. Y ya, es el único requisito de esa tarea, ¿vale?
No estoy segura, pero creo que vale 20%, entonces pues sí, entréguenla. Em, Como fecha de entrega tienen hasta el día que vayamos a hacer examen para entregarlo, aunque tenga otra fecha, pueden entregármelo después, no importa. Y bueno, sobre esa investigación es que vamos a empezar a decidir qué va a ser tu experimentación. Entonces, bueno, sigamos ahora con los tipos de observación. Nosotros nos vamos a topar, ¿no? Con que nosotros dentro de cada categoría que les puse vamos a tener que elegir una de las dos. Entonces, digamos, podríamos poner que nosotros estamos haciendo una observación directa, no participante, estructurada, de laboratorio, individual, ¿no? Por hacer un ejemplo, ahorita veremos qué implica todo esto, pero digamos, es la forma en la que tú vas a decir qué tipo de observación estás haciendo. Ahora sí, como diccionario, vámonos paso por paso. Cuando estamos hablando de una observación directa, estamos aquí en el primer tipo de observación, es que quien está observando, ¿no? Está viendo el fenómeno o el acontecimiento en carne propia, ¿no? Digamos, eres tú el que está haciendo esta observación. Cuando estamos hablando de una observación indirecta, quiere decir que el registro o la información fue tomada por otro investigador y tú de manera indirecta ahora estás estudiando al respecto. Por ejemplo, ahorita que están haciendo todo su trabajo de recopilación de información, están haciendo una investigación, una observación indirecta. Cuando de repente te toque a ti salir y ver a la persona haciendo eh, o ejecutando el fenómeno que tú quieres observar de la sociedad, sería directa, ¿vale? Entonces, la diferencia entre directa e indirecta es quién está haciendo la observación y de qué manera, ¿no? Digamos, directo soy yo el que está frente al fenómeno. Indirecta es que alguien más estuvo frente al fenómeno y yo lo estoy estudiando a partir de la observación que hizo él. Por ejemplo, leer libros de historia, por ejemplo, leer artículos de internet, por ejemplo, ver documentales, eso sería indirecto. Directo sería que tú fuiste el que se fue a la Sierra Tarahumara a ver las costumbres y los hábitos de una población, ¿no? Eso sería la diferencia. Después vamos a pasar a la parte de participante y no participante. Esto tiene que ver con cómo te vas a involucrar con el hecho, ¿vale? Con el fenómeno que estás observando. Cuando estamos hablando de una observación participante, quiere decir que tú te metiste, ¿no? A ver el fenómeno y ser parte del fenómeno. Cuando es no participante, quiere decir que tú te alejas del foco de observación. Un ejemplo, para que nos quede más claro, es, por ejemplo, si tú te fueras a investigar las conductas homosexuales en los indigentes, ¿no? Y tú te metieras a una comunidad indigente y entonces estuvieras participando tanto en sus costumbres como en sus festividades, como en su día a día, sería participante. Si, por ejemplo, tú fueras hasta allá de manera directa, pero no participas en los ritos ceremoniales, no estás haciendo con ellos las pulseras, estás haciendo con ellos las jarras de cerámica, es no participante. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos este ejemplo en el tema de un salón de clases con niños, ser participante de la observación querría decir que tú estás con la maestra, ¿no? Sentado junto con los niños, haciendo la mariposa de papel y coloreándola, porque estás siendo participante del hecho, a pesar de que tú estés observando al grupo de estudio. Si fuera no participante, quiere decir que tú estás en una esquina, aislado de todo, viendo el suceso, ¿no? Entonces ves a los niños hacer la mariposa, si se acercan a hablar contigo, no interactúas con ellos porque no estás participando del entorno, ¿vale? Esa es la diferencia. Participas en el círculo social, en el entorno, no participas. Diferente a directa e indirecta, ¿no? Entonces, ¿qué tanto te involucras con el fenómeno a observar? Después pasamos a la estructurada y a la no estructurada. Cuando estamos hablando de una observación estructurada, quiere decir que ya sabemos específicamente lo que queremos observar y todo lo demás que entre fuera de esa estructuración no nos interesa.
Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en una clínica, ¿no? Estuviéramos en un hospital psiquiátrico y estuviéramos midiendo los niveles de presión arterial y niveles de concentración de medicación en la sangre de los pacientes, ya sabemos específicamente qué es lo que vamos a observar. Es estructurada. Cuando nosotros queremos hacer una observación libre, por así decirlo, y queremos observar en general el entorno, ¿no? Estamos hablando de una no estructurada. Por ejemplo, te dicen, tienes que ver a tal paciente de tal habitación y tienes que ver cómo se comporta, ¿no? Entonces tú estás atento a qué te está diciendo, a cómo se mueve, a qué es lo que está haciendo específicamente en ese momento. Estamos hablando de una no estructurada porque no tienes reglas específicas de qué es lo que quieres observar. Por ejemplo, si estuviéramos en un laboratorio de conducta animal, ¿no? Una conducta estructurada, una observación estructurada sería ver cuánto tiempo tarda el ratón en recorrer el laberinto, cuántas bolitas de comida comió exactamente, cuánto tiempo se tardó en comer las bolitas y cuántos metros pudo recorrer antes de comer comida, porque son cosas ya específicas, estructuradas y delimitadas, que es lo que quieres observar. Una no estructurada bajo ese mismo formato sería metes al ratón y a ver qué pasa. Y tú registras. En la segunda vuelta, el ratón se subió a la bardita y quiso ver qué había del otro lado, intentó brincarse, no lo logró, se regresó después de un par de vueltas, ¿no? Digamos, esto es más descriptivo y esto es más puntual. ¿Qué es lo que quiero observar? Y esto es descriptivo, porque no tengo algo específicamente que yo quiera observar o nada más quiera reportar. Después nos vamos a pasar al tipo de observación que tiene que ver con observación de campo y observación de laboratorio. Esto tiene que ver en el lugar en el que se va a hacer la observación. Cuando estamos hablando de una observación de campo, es que la vamos a ver suceder tal cual en su entorno, ¿no? Digamos, te saliste al centro comercial donde se reúnen los adolescentes para observar conducta, ¿no? Eso sería de campo, porque me estoy metiendo al lugar del fenómeno donde ocurre. Cuando estamos hablando de laboratorio, no significa tal cual que te vas a ir al laboratorio con las mesas, con las pipetas y con los instrumentos de laboratorio. De laboratorio quiere decir que tú vas a aislar al fenómeno de su área de campo, de su hábitat natural, para replicarlo en un lugar, digamos, la palabra sería estéril, pero en el sentido de que no se va a contaminar con otros sucesos. Por ejemplo, tú quieres ver cómo hace el niño su tarea y tú quieres ver qué pasa en su entorno que hace que se le dificulte hacer su tarea, vas a su casa a la hora que hace tarea para observarlo. Si por el otro lado tú lo que quieres es saber específicamente qué de la tarea le cuesta trabajo, lo vas a sacar de su entorno, ¿no? Entonces ya se conocería como de laboratorio y lo llevas a tu consultorio o lo llevas a tu oficina y lo ves hacer tarea como tal, ¿no? Digamos, ves qué es lo que se le dificulta, porque aquí lo que quieres saber es si la dificultad viene del entorno o si la dificultad es interna, ¿no? Al niño se le dificultan las matemáticas porque no sabe la diferencia entre tal número y tal número, no sabe cómo agarrar el lápiz y entonces eso ya no tiene que ver con las cuestiones que lo rodean, sino con cuestiones internas. Entonces sería como la diferencia. Cuando haces una investigación de campo, quieres ver el fenómeno suceder en el momento en donde suele ocurrir, y cuando haces una investigación de laboratorio, aíslas al sujeto de observación para poderlo observar tal cual él en su estado nato, sin la distracción ambiental, ¿no? Entonces, de laboratorio, eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando hacen unas encuestas de marketing, ¿no? La gente se puede poner en el supermercado a preguntarle a la gente, ¿por qué no compras tal producto? Eso es de campo. Cuando los citan y les dicen, oye, tienes tiempo, puedes venir a las oficinas de tal empresa para que te podamos hacer un cuestionario, ya se está hablando de una investigación de laboratorio, porque lo estás sacando del campo donde suele ocurrir normalmente.
Espero que quede un poco más claro la diferencia entre de campo y de laboratorio. Después tenemos las observaciones que tienen que ver con el grupal e individual. Esto no quiere decir al tipo de población que vas a observar, o sea, no nos referimos a si ves a un individuo o si ves a un grupo, sino al tipo de observadores que vas a tener, porque si es una observación que vas a hacer con 3 colaboradores, entonces estamos hablando de una observación grupal. Cuando estamos diciendo que solo es un investigador a cargo de toda la observación, estamos hablando de una observación individual. No tiene que ver con el objeto de estudio, sino con quién lo observa, ¿vale? Cuando hablamos tipos de observación en este sentido. Entonces, las ventajas de tener una observación grupal es que puedes contrastar tipos de observación, ¿no? Digamos, todos se fueron a observar cómo se comportaban los adolescentes en el cine el día que se estrenaba la película de terror de moda, ¿no? Y entonces, si van de manera grupal a observar, podrían enfocarse, si es una observación estructurada, decir, tú vas a observar todos los que consuman palomitas, tú vas a observar cuántos consumen refresco, tú vas a observar cuántos gritaron en las escenas, cuántos cerraron los ojos, cuántos hicieron una broma al respecto, ¿no? Y entonces, digamos, es mucho más fácil hacer una observación estructurada en una observación grupal, porque a cada quien se le otorga un rol de qué es lo que va a observar específicamente. Cuando es una observación grupal no estructurada, decimos es una observación libre y a ver qué es lo que a ti te llamó la atención y vamos a ver en qué puntos coincide con las observaciones de los demás y en qué puntos difiere, ¿no? Entonces, hay muchas utilidades que se le dan a hacer una observación grupal y a una observación individual. La observación grupal siempre te va a dar más datos. La ventaja de esto es que tienes un panorama más amplio. Y la ventaja de hacer una observación individual es que te permite centrarte en un único punto, ¿no? Digamos, es una observación un poco más cerrada y entonces eso permite que también la investigación no divague tanto, sino que pueda ser una observación más, ¿cómo decirlo? Tiene una línea, ¿no? De observación más establecida, que no va a divagar tanto y que va a ser más específica a lo que el observador requiere, ¿no? Digamos. Es como si fuera un lente, ¿no? De televisión, un lente de cámara, que te va a decir, esto es lo que nos interesa y en esto nos vamos a concentrar, no nos vamos a salir de aquí. Eso en psicología también suele ser muy útil porque como seres humanos un mismo fenómeno puede divagar en millones de ramificaciones, ¿no? Bueno, para terminar vamos a pasar rápido al tema de los instrumentos de observación. Cuando estamos hablando de los tipos de observación, va a corresponder a un instrumento específico de observación que va a ser el mejor para el tipo de investigación que tú quieres hacer. Entonces, dentro de todo esto, vamos a ver que el primero y por excelencia que tenemos los psicólogos van a ser las entrevistas, ¿no? La entrevista podría ser tanto una entrevista directa, que es el psicólogo que le hace la entrevista a la persona o al grupo de personas a observar, o podría ser una entrevista, ¿no? Que se grabó, por aquí tengo las grabaciones también como un método de instrumento de observación, y tú estás viendo la entrevista, entonces ya no fue de manera directa, pero utilizaste entrevista. La parte de participante o no participante, podríamos decir, cuando es una entrevista que no tiene la formalidad de ser entrevista, sino que tú estás preguntando hábitos de vida y cómo es que las personas viven, digamos, podría ser una entrevista bajo un formato más laxo de manera participante. Si tú lo que quieres es saber información de manera exacta, podría ser una entrevista no participante, digamos, porque tú no eres parte de, entonces estás preguntando tal cual son las cosas. Por ejemplo, en una entrevista con un niño y sus papás que te dicen es que se porta muy mal en la escuela. Entonces uno es no participante del hecho y estás haciendo una entrevista, ¿vale? Y así te puedes ir con cada una si te podría servir la entrevista. La ventaja de la entrevista es que suele ser amplia,
¿no? Te da mucha, mucha información. La desventaja es que al ser amplia, cuando se requiere de hacer investigaciones a grupos de personas muy amplias, no resulta factible. Por ejemplo, tú tienes a 50 pacientes que tienes que ver en 3 horas, hacer entrevistas a 50 pacientes en 3 horas es imposible. Y entonces es cuando nos vamos a formas de observación que a pesar de que te dan menos información, te pueden dar información más específica y no son tan tardados. Por ejemplo, los test, por ejemplo, las encuestas, por ejemplo, las escalas, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de las encuestas, es una serie de preguntas específicas que nada más van a ir directo al punto que te interesa conocer. Las encuestas se van a dividir o se van a catalogar dependiendo del tipo de preguntas que hagan. Las encuestas que tienen preguntas abiertas, ¿no? Suelen ser este tipo de preguntas que te dicen, ¿cómo fue en el momento en el que tuvo la alucinación? ¿Qué fue lo que alucinó? Entonces es una pregunta abierta que le permite a la persona dar una respuesta más amplia. Cuando son encuestas con preguntas de tipo cerrada, la respuesta ya se puede dirigir, ¿no? Digamos, hay opciones de respuestas cerradas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto usted siente que la comida le puede hacer daño, ¿no? Mucho, poco, a veces. Y solamente hay 3 opciones de respuesta. No hay más opciones de debrayar. Por eso quiere decir que es cerrada, ¿no? Por ejemplo, ¿usted presenta temor a los animales? ¿Sí o no? Cerrada. Solamente se puede contestar bajo los caminos que te indica la pregunta, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Las encuestas normalmente suelen ser un instrumento más útil para cuando son poblaciones amplias y se requiere tener mayor información. A veces pueden ser encuestas mixtas, que algunas preguntas sean abiertas y algunas preguntas sean cerradas. Después pasamos a los tests, ¿no? Los tests lo que van a hacer es que ya van a dar una puntuación, digamos, de tantas preguntas que se hayan salido afirmativas, se corrobora cierto tipo de diagnóstico o en de tal rango los categorizamos de tal manera, ¿no? Eso es lo que tienen los test, que los test ya tienen un valor que va a categorizar a los sujetos que contestan, ¿no? Por ejemplo, los MMPI, ¿no? Por ejemplo, estos test de la revista Cosmos, ¿no? Para detectar si eres celoso o no, ¿no? Entonces, digamos, esto ya tiene cierto valor matemático. Las fichas, así como las fichas bibliográficas, lo que van a hacer es que tal cual información de diccionario concreta, corta y a lo que va, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros quisiéramos una observación no estructurada, las fichas podrían ayudarnos a poder darnos información específica de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una observación participante de manera directa en campo, ¿no? Para poder ver costumbres de la población de la Sierra de Oaxaca y de repente nos dan la receta para hacer aguachile, ¿no? O para hacer mole rojo. Y entonces nosotros podemos hacer una ficha que contiene información lo más resumida posible, pero que permite recordar estos datos importantes que nos están dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, podrías tener una ficha técnica para los datos del paciente, ¿no? Y entonces dice nombre, edad, fecha en la que ingresó al hospital, por qué motivo, ¿no? Es una ficha, es información resumida de manera breve que nos permite dar datos, ¿no? Los récords anecdóticos lo que van a ayudar es como, por ejemplo, esta idea de, en las películas las usan muchísimo, esto de la grabadora de voz, ¿no? Día tal, hoy sucedió tal, ¿no? Como, querido diario, ¿no? El día de hoy pudimos investigar un poco más sobre tal
dato, ¿no? Y entonces, digamos, los récords anecdóticos son datos que se van dando que pueden ayudarte a estructurar más adelante tu investigación. Los récords anecdóticos pueden ser en libretas, pueden ser grabados en notas de voz, pueden ser videos, pueden ser de diferente tipo, ¿no? Porque lo que van a estar dando es que cuando sucede algo importante, se anota, ¿no? Las listas de chequeo. Las listas de chequeo son datos específicos que uno va a marcar si están presentes o no están presentes. Por ejemplo, eh, si el paciente tiene calentura, si el paciente presentó vómitos, si el paciente presentó diarrea, ¿no? Y se pueden traducir a conductas de la psicología. Por ejemplo, el paciente se encuentra ansioso, el paciente se encuentra triste, el paciente se encuentra alegre o eufórico. Y entonces, digamos, es una lista de chequeo que te permite ver el cambio, ¿no? De un momento a otro. Entonces, digamos, las listas de chequeo son para comparar cómo estuvo un día o un momento específico de tiempo y cómo estuvo en otro. Tenemos esto que, pues bueno, creo que no vale la pena remarcar tanto, que los instrumentos de observación se pueden dar a partir de fotos o de grabaciones, ya sean de audio o de video. También son un instrumento que se puede utilizar. Por ejemplo, los documentales, pues es lo que suelen utilizar muchísimo. Las escalas, a diferencia del test, es que van a empezar a hablar de grados de intensidad, ¿no? ¿Qué tan ansioso se encuentra? ¿Cuánta tendencia suicida presenta el paciente? ¿Cuánto TDA? ¿No? Digamos, la escala lo que va a hacer es que va a ubicar en qué nivel de intensidad o de gravedad se encuentra el padecimiento o el fenómeno que estamos observando, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo decir si está la ansiedad a decir qué tanta ansiedad presentó el paciente. Y la bitácora lo que normalmente va a hacer es que va a conjuntar lo que serían las listas de chequeo con récords anecdóticos, ¿no? Porque la bitácora te va a pedir datos específicos y te va a pedir observaciones más amplias. Es de los favoritos en la investigación de utilizarse porque te van a preguntar hora, te van a preguntar cantidades, te van a preguntar peso, te van a preguntar tiempo y aparte te van a preguntar observaciones específicas, que ya serían los récords anecdóticos, ¿vale? Dentro de los tipos de observación, no siempre se considera como dentro de esta clasificación, pero es importante mencionarlo. Digamos, sería como la parte F, ¿no? El apartado F, que están las observaciones transversales y las observaciones, permítanme un segundo. Listo. Bueno, aproveché esta pequeña pausa para aquí anotárselas de todas maneras. Va a ser dependiendo del momento en el que vas a hacer la observación. Entonces ya nos estamos metiendo con cuestiones temporales dentro de nuestra observación. La diferencia entre la observación transversal y la observación longitudinal tiene que ver con que la transversal, ¿no? Digamos, si el tiempo fuera una cuestión lineal, la transversal lo que va a tratar de hacer es que dentro de esta escala temporal va a elegir un punto específico y en ese momento se va a hacer la observación. Entonces, digamos, cuando son tomas de una única ocasión dentro de nuestra entrevista, dentro de nuestra observación en general, que se va a hacer, nada más se va a recopilar información una vez, estamos hablando de que es transversal, porque dentro de esa línea temporal solamente se va a tocar un punto, ¿no? Déjenme consigo un plumón. Entonces, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, el niño entra al kinder, ¿no? Y el niño se gradúa de la primaria. Nosotros nada más vamos a evaluar un punto en el tiempo académico de este niño, que va a ser aquí, ¿no? Transversal, porque cruza en algún punto. Y este punto fue cuando estaba en tercero de primaria, ¿no? Nosotros hicimos esta observación cuando el niño estaba en tercero de primaria, entonces se conserva como una investigación transversal, una única toma de información. Cuando estamos hablando de longitudinal, quiere decir que se hace
en diversos momentos de tiempo. Entonces, digamos, nosotros evaluamos cuando el niño entró al kinder, ¿no? Evaluamos cuando estaba en segundo de primaria, en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto, ¿no? Entonces, fueron diversos puntos del tiempo donde nosotros hicimos evaluaciones. Entonces, transversal, solamente en un punto se hizo observación. Longitudinal, a ese mismo niño lo evaluamos durante un largo rato, ¿no? De diversos momentos. Eso es lo que quiere decir que sea longitudinal. Y por ejemplo, si nosotros decidiéramos hacer una observación a un grupo de sujetos, ¿no? Respecto a cómo se la pasan el viernes en la tarde con su grupo de amigos y evaluamos a un grupo y después evaluamos a otro grupo y después evaluamos a otro grupo, aunque son 3 medidas de observación diferentes a 3 grupos diferentes, sigue siendo transversal porque fue a un mismo grupo cuando lo evaluamos una vez, a otro grupo cuando lo evaluamos una vez y a otro grupo cuando lo evaluamos una vez. Si por el contrario nosotros eligiéramos estos 3 grupos y los analizamos este sábado y luego el sábado que viene y luego el sábado que viene, aunque sean 3 grupos diferentes, se evaluaron a esos mismos grupos 3 veces diferentes. Entonces tú tienes 9 observaciones diferentes. Eso es longitudinal. Longitudinal tiene que ver con la cantidad de veces que tú ves a ese sujeto. Si, por ejemplo, estamos hablando de una lista de chequeo a un paciente en el hospital que va a pasar 2 semanas, se vuelve longitudinal porque es el mismo sujeto que se evalúa distintas veces. Si, por el contrario, un día vamos al hospital y evaluamos a 15 pacientes con la lista de chequeo, pero solamente fuimos una vez, aunque hayan sido 15 pacientes, a esos 15 pacientes solamente los evaluamos una vez, se vuelve transversal. Espero que haya quedado un poco más claro. Cualquier duda, por los comentarios me pueden escribir y pues nosotros nos podemos detener un poco más en algún tema que no haya quedado muy claro. Entonces, muchachos, pues hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos.